Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Estoy en la Dirección de Infecciones Crónicas y Cáncer. Nuestro trabajo en el instituto es desarrollar conocimiento científico para políticas de salud que se puedan utilizar en la vigilancia y el control de estas enfermedades, ya sea infección por el virus de inmunodeficiencia, del virus del papiloma humano o del virus de hepatitis C, del que les voy a hablar el día de hoy. La infección por virus de hepatitis C tiene particularmente interés en nuestro campo porque son de las llamadas infecciones silenciosas. La gente que trabaja en este campo le han llamado la epidemia silenciosa, es decir, no es una enfermedad que no causa sintomatología, puede uno vivir con el virus durante mucho tiempo y además poca gente se ha dedicado a la promoción para atender esta enfermedad. De tal manera que le traigo unos datos para que ustedes se orienten. En el mundo, la prevalencia estimada es de aproximadamente del 3%. Cuando se hizo este estudio fue en el 2000 y era aproximadamente unos 170 millones en el planeta, pero hay más, hay como unas 200 millones de personas infectadas en el mundo. El riesgo de cronicidad, que es variable, va desde 75 al 85%, que es altísimo. Si lo comparamos, por ejemplo, con hepatitis B, que el riesgo de cronicidad es apenas del 20%. Adicionalmente, hepatitis B, hay vacuna, como ustedes saben. Para hepatitis C no existe vacuna. La progresión a fibrosis es bajo el riesgo, y sobre todo al principio de la enfermedad. El riesgo de cirrosis, en 20 años el riesgo es del 10%, y si la infección crónica se prolonga hasta los 30 años, el riesgo aumenta a 20%. Mortalidad por cirrosis es del 5% al año. La incidencia de cáncer hepatocelular en pacientes con cirrosis es del 1 al 4%. De tal manera que sí existen elementos clínicos que nos van a permitir interesarnos en esta enfermedad. ¿Cuál es la fuente de infección de hepatitis C? Principalmente es a través de productos derivados de la sangre, transfusión sanguínea. Un factor de riesgo importante que nosotros vemos es pacientes que fueron transfundidos antes de 1995. Después hablamos de otros factores de riesgo y de transmisión. La transmisión sanguínea puede ser también a través de transmisión sexual. Un aspecto importante es la asociación con incapacidad y muerte. Es altísima cuando tiene una infección crónica con hepatitis C. Prevención, les decía, no hay una vacuna como existe en hepatitis B. Sin embargo, lo importante es identificar a aquellos sujetos que tengan un factor de riesgo. Quiero que esta situación, este conocimiento, les quede como conocimiento para llevar a casa. ¿Cómo nosotros tenemos que pensar en sujetos? A través de 5 factores de riesgo que estos sujetos pueden presentar. Ahorita vamos a hablar de ellos. De tal manera que ¿cómo pensamos en hepatitis C? Simplemente en que esos sujetos tengan esos factores de riesgo. Y también a través de sexo protegido. Sí. Les decía yo que la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, infecta al hígado, tiene un tropismo muy especial. Generalmente la infección se adquiere a través de vía sanguínea. Ya les decía yo, puede ser a través de transfusión, a través de cirugía, a través de tratamientos odontológicos con materiales no esterilizados, piercings, tatuajes
todo aquel procedimiento que rompa la continuidad del tejido son posibles vías de introducción del virus. Una vez que el virus infecta, puede producir una infección aguda. Esa infección aguda es entre el 20 y 25% de los casos y pasa asintomático y no pasa nada. Sin embargo, entre el 75 y el 80% de los sujetos van a cronicidad y estos van a desarrollar un hígado graso, fibrosis, cirrosis y finalmente cáncer de hígado. Todo esto ocurre en 20 o 30 años. La principal causa de trasplante en Estados Unidos es por virus de hepatitis C. Aquí está la evolución de la enfermedad, ¿sí? Les decía yo, aquí está resumido, uno puede adquirir la infección a través de una transfusión, ahora ya no, pero antes del 95 sí. Entre el 15 se cura, entre el 15 y 30%, del 70 al 85 hay cronicidad, de estos desarrollan el 20% desarrollan cirrosis y de estos un 5% desarrollan cáncer y este es el periodo de... ¿Cuáles son los mecanismos de transfusión de hepatitis C? El 50% de esto es precisamente por transfusión. Si ustedes ven el tiempo que se desarrolla la enfermedad, 30 años, pues todavía estamos en un tiempo, desde el 95 a la fecha, de tener sujetos que fueron transfundidos y no tienen sintomatología. El 25% tiene antecedentes de cirugía, el 5% tiene antecedentes de drogas intravenosas y un 20% es desconocido. ¿Qué posibilidades hay de estos? Los tatuajes y la acupuntura. Sobre todo los tatuajes, antes nada más se tatuaban los hombres, ahora se tatúan las mujeres y no solamente la piel, sino se tatúan las pestañas, los labios, etcétera. Entonces, estos son riesgos para adquirir una infección por virus de hepatitis C. ¿Qué otros datos tenemos? Que en cerca del 80% de los pacientes van a desarrollar cirrosis, el 20% de estos desarrollan cirrosis, sobre todo a 30 años, y del 1 al 5% desarrollan cáncer de hígado en un periodo entre 20 y 30 años. La mayoría de los pacientes sufren de cáncer de hígado, no tienen infección por B, pero sí por hepatitis C. La infección por hepatitis C también exacerba la severidad de la enfermedad subyacente cuando coexisten otras condiciones hepáticas, como hígado graso, obesidad, alcoholismo, etc. El alcohol favorece el desarrollo de la enfermedad, hace que la enfermedad se desarrolle con más rapidez. En particular, la enfermedad hepática progresa más rápidamente en aquellas personas con enfermedad hepática alcohólica e infección por virus de hepatitis C. Estos son unos datos. La Organización Mundial de la Salud no ha actualizado estos datos, los tiene de diciembre 10 del 99, y este es como está en el planeta. En el continente americano, estos son los datos que tenemos desde entonces, y en ese entonces había 785 millones de sujetos y con una prevalencia de 1.7%. Es decir, 1% del total de la población. Es decir, si en México tenemos nosotros una población de 100 millones, tenemos aproximadamente 1.700.000 sujetos que probablemente tienen el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C tiene distintos genotipos, es decir, que tiene distintas variantes genéticas. El virus no solamente tiene una variante genética. Los virus pueden ser de ADN o de RNA. El virus de la hepatitis C es un virus de RNA, ¿sí? Y tiene distintos cambios en su genoma. Por lo tanto, a estas variantes genéticas le llamamos distintos genotipos. Y hay de los genotipos 1A, 1B, 2A, 2B y 3A. Y su distribución en el planeta es muy variable. Por ejemplo, el 5A se ha encontrado en África del Sur y no lo encontramos en México, y viceversa.
en Sudáfrica no prevalecen estos genotipos, aunque el genotipo 1 es mundialmente distribuido. Se sabe que el conocimiento de estos genotipos es muy importante, sobre todo por la respuesta al tratamiento. Se sabe que el 50% de los pacientes con hepatitis cursan con el genotipo tipo 1, el 50% o más, de tal manera que en el caso de Norteamérica, por ejemplo, los pacientes con estos genotipos responden muy bien los genotipos 2 y 3, pero el genotipo 1 no responde también al tratamiento. De tal manera que es muy importante hacer el diagnóstico, tener la carga viral y tener el genotipo para ver el plan de tratamiento que se le va a dar a estos pacientes. Estos son la distribución de los genotipos en Estados Unidos. En México prácticamente es la misma. Les decía yo que el 50% de los sujetos infectados crónicamente con hepatitis C tienen el tipo 1, el 24% este otro genotipo 1B y etcétera. Ahorita les muestro los genotipos prevalentes en México. Aquí están las frecuencias en Estados Unidos y ahí está la carga viral. Si se dan cuenta, el genotipo 1 tiene alta carga viral, el 2 y 3 menos, y estos todavía tienen mucho menos carga viral. De tal manera que, como les decía, estos dos genotipos son más fáciles de curar, 2 y 3, 4, 5 y 6, y el genotipo 1 es más difícil de curar. ¿Qué quiero decir con curar? Se sabe que el tratamiento para pacientes con hepatitis C, con ribavirina e interferón alfa, elimina al virus. Es decir, se curan los pacientes. De tal manera que sí hay un riesgo de que si no se cura al paciente pueda desarrollar cirrosis y cáncer eventualmente. Y si nosotros lo identificamos y les damos tratamiento, también tenemos la esperanza de que no sufran esas enfermedades. Estos datos son de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, donde evaluamos por edad, ¿sí?, la prevalencia de anticuerpos contra virus de hepatitis A, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, en ese orden. Y vean cómo hepatitis A, prácticamente todos los mexicanos tenemos anticuerpos contra este virus, se adquiere comiendo. Sí, el virus de hepatitis B, a medida que avanza la edad, tenemos más anticuerpos contra, y a medida que avanza también la edad, tenemos más prevalencia de anticuerpos en estos pacientes, que va desde 1.5, bueno, desde 1.2 de 20 a 29 años hasta casi 3% de la población de 70 años o más. O sea que los viejitos tenemos más posibilidad de tener anticuerpos contra virus de hepatitis C. Este es un mapa que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública acerca de la mortalidad por hepatopatología. Estos datos son del 2003. He buscado los más recientes y no hay. La idea de mostrarles estos datos es que, si ustedes ven, este círculo se divide entre enfermedades alcohólicas del hígado en oscuro y otras enfermedades del hígado, es decir, hepatitis por fármacos o hepatitis por virus. Y vean, en todos los casos, el componente por enfermedad alcohólica es menor que otras enfermedades. Es decir, parece ser que las hepatitis por virus son las que más prevalecen. Se tiene idea que un paciente que tiene cirrosis es porque es alcohólico. ¿Sí? Pues eso es mentira. Puede darse el caso de que sea alcohólico y tenga el virus y no lo sepamos. Entonces, ojo, muy importante es cuando llega un sujeto con cirrosis, si no se le ha hecho el diagnóstico de hepatitis, hay que buscarlo, hay que hacerlo. Porque si no, puede uno estar en riesgo de estar frente a una persona que está infectada con virus de hepatitis C o B. ¿De acuerdo? Este es un estudio que hizo el doctor Naum Méndez con un grupo de
de investigadores que incluye la doctora Margarita Dehesa, el doctor José Luis Po, y lo publicaron. Este es un estudio que hicieron en varios hospitales de aquí, y es donde se encontraron la frecuencia de pacientes que tenían cirrosis. Y vean, la cirrosis alcohólica 39%, hepatitis C 36% y hepatitis B casi 6%. Si sumamos 6 y 6, 42%, las hepatitis virales son más frecuentes que la hepatitis alcohólica. Este es un estudio hecho por eso. ¿A dónde? Ok. Datos de la Asociación Mexicana de Patología, proporcionados por el doctor José Luis Po, nos mostró que aproximadamente hay defunciones por cirrosis, 25,000 sujetos mueren al año. Es muchísimo. Lo que correspondería a 2,000 por mes, 500 por semana, y diario unas 75 muertes por cirrosis. Esto es impresionante y sigue creciendo este dato, como los ilustra aquí. Estas son las principales causas de muerte, ¿sí? En el 2007, dependiendo del género. Vean las principales causas de mortalidad en México, esto es del INEGI, son las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares y diabetes mellitus en ese entonces. Ahora diabetes mellitus es la primera causa de muerte. Pero vean, en cuarto lugar está cirrosis hepática. Y en hombres, vean. ¿Sí? Entonces, aguas, insisto, se le llama a este tipo de infecciones crónicas enfermedades silenciosas o epidemias silenciosas porque no hablamos de ella. Hay que estar pendientes de ella. Este es un estudio que hizo el doctor Nahum Sánchez y publicado en la revista de Annals of Hepatology acerca de las tendencias. Si vemos cirrosis no alcohólica, vean del 2005 cuántos casos se reportaron, y si hacemos una tendencia para el año 2045, o sea, 50 años después, vamos a tener casi el 100% de los casos, ¿sí? Entonces, va a aumentar. Entonces, el punto es que la tendencia de estas enfermedades es ir a tener más casos de cirrosis. Por ejemplo, cirrosis alcohólica también va a aumentar muchísimo. De acuerdo a las estadísticas del doctor Nahum, cirrosis alcohólica es más frecuente que la no alcohólica, ¿sí? Bueno, aquí les muestro unos datos también de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, y donde analizamos por estados y los clasificamos o los dividimos en baja prevalencia, prevalencia intermedia o prevalencia alta. Y vean los estados que tienen prevalencia alta. Sorprendentemente encontramos que allá en mi estado, en Cuernavaca, los más altos tienen los niveles más altos, cerca de 3%. Les decía que la media es de 1.5, 1.6%, y la más alta es más del 3%. Es decir, de cada 100, 3 sujetos tienen anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Este mapa es un mapa dinámico, va cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los estados del norte, acuérdense ustedes que uno de los factores de riesgo es el uso de drogas intravenosas. Entonces, en el norte eso se da con mucha frecuencia. Los estados que tienen baja prevalencia son Baja California, el Distrito Federal, Campeche, Michoacán, y son los que están en el centro, excepto Morelos. Esta es la distribución de los genotipos. Aquí tenemos en azul el genotipo 1, en rojo el genotipo 2, el verde el genotipo 3, y este color no sé qué sea. Pero en fin, ustedes vean ahí, son los otros genotipos 4 y 5. Y por regiones, en el centro, oeste, centro-este, noreste, etcétera. El genotipo más prevalente, como habíamos dicho, es el genotipo 1.
¿sí? En la mayoría de los casos, más del 50%, en todos los casos. ¿Sí? En algunos, como en el norte, hasta el 80%, y los otros genotipos son menos prevalentes. Pero si vemos el centro, el genotipo 2, vean, hasta el 20% de los sujetos tienen el genotipo 2. Y en el sur, sureste y península, más del 30%. Esto es importante, ya les decía, por el tratamiento, el plan de tratamiento que hay que dar a estos pacientes. Este es un estudio hecho por Hidrobo y publicado en Annals of Hepatology, en donde hizo una revisión de los estudios hechos en México por todos estos autores y la frecuencia en el país o en el grupo de estudio de los genotipos 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez, el más prevalente es el genotipo 1 y vean ustedes, los números son muy cercanos, de 65 al 70%. Es decir, siempre el genotipo 1 es el que va a prevalecer en los estudios. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico puede ser analizar, es decir, el estado de salud del paciente, analizando si tiene síntomas y signos y síntomas. Sin embargo, estos síntomas son inespecíficos: cansancio, malestar general, falta de apetito, pues lo tiene hasta un enamorado, ¿sí? Entonces, pues eso no es, ¿sí? Entonces, lo más importante es hacer la historia clínica y preguntar por 5 factores de riesgo que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y buscar, cuando se dona sangre, que no se tenga el virus. De hecho, ya por rutina, ya una forma de identificar a veces sujetos que están infectados es cuando se manda a hacer un estudio para otra cosa y se le hacen estudios de pruebas de funcionamiento hepático, y ahí vemos que están alteradas las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, sospechamos que tiene infección, se manda a hacer en una ELISA buscando la presencia de anticuerpos con hepatitis C, y si están presentes, entonces ya se manda a hacer un PCR para identificar el virus. Aquí tenemos nosotros los elementos con los cuales vamos a contar. Les decía yo que las enzimas hepáticas pueden darnos una idea de que alguien tiene una inflamación en el hígado. Por ejemplo, las enzimas, las transaminasas, antes le llamaban transaminasas glutámico-oxalacética, etcétera. Las transaminasas ahora se llaman ALTs, van a estar altas. El ELISA es positivo para un paciente con hepatitis crónica, y el RIBA es una prueba de Western blot en donde se ven 2 proteínas del virus, es positivo, y consecuentemente la presencia de RNA es positivo cuando se hace un PCR. Un portador del virus va a ser positivo al virus, va a ser positivo al RIBA y positivo al ELISA, pero no va a tener inflamación, es decir, no tiene enfermedad, únicamente va a traer el virus dentro de su organismo. Alguien que esté en recuperación de la hepatitis C, las ALT van a estar normal, el ELISA va a ser positivo porque ya estuvo en contacto con el RIBA, va a ser positivo, pero no vamos a encontrar. Entonces, este sujeto ya eliminó el virus y no hay RNA. Las proteínas que detecta el RIBA son proteínas que se quedaron. Eventualmente este paciente va a ser negativo al RIBA también. El falso positivo va a tener normal las ALT, obviamente va a ser positivo al ELISA, pero va a ser negativo tanto al RIBA. En Estados Unidos, el que se usa más para determinar la enfermedad es RIBA. En México no se hace esta prueba, o algunos, no sé si se hacen en laboratorios privados, pero el que siguen los médicos tratantes es la presencia del virus. Si es positivo el RNA y el PCR es positivo, ese sujeto tiene que ir a tratamiento. Lo único que hay que identificar es qué tipo de genotipo tiene y se le establece el esquema de tratamiento. ¿Qué factores contribuyen para que se desarrolle hepatitis? Hay factores propios del virus, del huésped y ambientales.
Entonces, propio del virus, la carga viral. ¿Qué tipo de genotipo? Ya les decía yo, el genotipo 1, criminal, y otras cuasiespecies. Huésped, ¿qué sexo es? ¿Qué edad tiene? Tipo de raza, algunos factores genéticos y la respuesta inmune. Por supuesto que la respuesta inmune está influenciada por los factores genéticos del sujeto. Ya vamos a ver adelante algunos sujetos que responden o no responden al tratamiento. Factores ambientales, coinfecciones por virus de hepatitis B o HIV. Les decía yo, si el sujeto es alcohólico, el desarrollo de la enfermedad más rápido. Algunos tipos de drogas también aceleran. Si tiene esteatosis, si la persona es obesa, si tiene obesidad, puede desarrollar un hígado graso. Y eso favorecer a que el virus se desarrolle los niveles de fierro y esteatosis hepática no alcohólica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento contra un virus es obviamente aumentar la respuesta inmune para eliminar al virus. La mejor droga que se ha utilizado para ese fin es el interferón alfa 2. ¿Sí? En este esquema ilustramos al interferón en azul y en rojo es una molécula de polietilenglicol, una molécula ramificada de 40 kilodaltones que sirve para alargar la vida media de la droga. Al principio, en los años 90, cuando salió esta droga, es una proteína recombinante, había que inyectar a los pacientes diario, una inyección intramuscular diaria. Con el advenimiento de este tipo de estrategias, el interferón dura más tiempo en sangre y ahora las inyecciones son cada semana. Aquí están los datos de la historia del tratamiento. Les decía, se daban tratamientos por 6 meses con puro interferón. La eficiencia era muy baja, es del 70%. Adicionalmente, el interferón tiene unos efectos adversos impresionantes. En ese entonces se dudaba si dar tratamiento o no, ¿sí? Porque vean, la eficiencia era muy baja. Tiempo después, en el 94, se aumentó a 12 semanas, a 12 meses, perdón, el tratamiento, y la eficiencia aumentó al 20%. Y en el 98 se introdujo el uso de ribavirina, una droga antiviral, que también tiene actividad de aumentar la actividad del sistema inmune. Y vean, la eficiencia mejoró de 20 al 18%. ¿Sí? Después vinieron los interferones pegilado. Vean, en el 2000, solo el interferón pegilado mejoró la eficiencia. El Pegasis entró en el año 2000, que es un interferón de Roche, ¿sí? Solo el interferón tenía la misma eficiencia, solo Pegasis, perdón, que el interferón y ribavirina. Cuando se combinó con ribavirina el Pegasis, la eficiencia aumentó hasta 63%. En todos los genotipos. Aquí estamos hablando de todos los genotipos. Esta es la cinética de la viremia cuando se administra. En días el efecto es sumamente rápido. El interferón alfa 2 tiene dos efectos bien definidos. Como ustedes ven, es una curva bifásica, ¿sí? Donde en una primera fase, ¿sí? En los 2 primeros días, ¿sí? Baja como un 50% la viremia, y el siguiente 50% se toma más días, ¿sí? Para reducirlo. Este es un genotipo 2 o 3 que responde al tratamiento. El genotipo 1 no es tan bueno como este, ¿sí? Pero en la mayoría de los genotipos, excepto el 1, la curva es difásica. ¿Y qué ocurre? ¿Sí? El curso
del tratamiento es que en la primera fase hay inhibición de la replicación viral y en la segunda fase hay activación del sistema inmune, que son las células que al activarse van a eliminar al virus. ¿Sí? Los linfocitos T citotóxico activados van a las células hepáticas infectadas y las eliminan. Entonces, son dos mecanismos distintos. Uno, inhibe la replicación de virus y segundo, elimina. Es por eso que los genotipos 2 y 3 pueden curarse, entre comillas. Cabe señalar que para poder evaluar la eficiencia del tratamiento hay que evaluar la carga viral. ¿Sí? Llega un momento en que la carga viral no se detecta, pero por el tipo de pruebas, porque las pruebas tienen un límite de detección. Ojo, entonces hay que estar monitoreando a estos pacientes que baja su carga viral casi a cero durante tiempo, cada año, cada 6 meses. Depende el genotipo y depende el paciente y obviamente depende el criterio del gastroenterólogo o hepatólogo que esté dado el tratamiento. Les decía yo que no todos responden. ¿Sí? Muchos de los pacientes, miren, responden bien, se curan, como dice aquí. Hay una respuesta sostenida, padrísimo. Pero algunos regresan, hay relapso. ¿Sí? Otros son parcialmente respondedores y otros que de plano no responden, han de estar sordos, les hablan y no hacen caso. ¿Sí? Entonces, para que esto suceda, depende de la genética de los individuos. ¿Sí? Existen varios factores genéticos que están involucrados para esta respuesta. Uno de los factores que se ha encontrado, lo estudiamos en nuestro laboratorio y encontramos que polimorfismo en el gen que codifica para IL-28B predice una respuesta al tratamiento de hepatitis C. Eso hecho en pacientes. Es un estudio que hizo una alumna de doctorado, Laura Martínez, y la hizo en nuestro laboratorio. Este estudio lo hicimos con pacientes del doctor Naum Méndez. Entonces, variantes genéticas del gen que codifica para IL-28 son los que van a determinar que respondan al tratamiento con interferón o no respondan. Es decir, desde el advenimiento del conocimiento del genoma humano, que se identificó que hay 25,000 genes, ¿sí? Uno de esos genes codifica para IL-28, pero ese gen puede tener pequeños cambios de una sola base. A ese le llamamos polimorfismo de un solo nucleótido o de una sola base. Y en cada gen hay unos 20 de esos. Y uno de esos son los que hacen que los pacientes no respondan al tratamiento. Entonces, una estrategia que se está evaluando, se usa en países desarrollados, en México todavía no. Antes de iniciar tratamiento, hay que ver si tienen esta variante genética. ¿Para qué darles tratamiento? En primer lugar, ¿por qué? Porque el tratamiento con interferón es muy caro, muy caro. Y si es genotipo 1, todavía peor. Porque acuérdense que para genotipo 1 hay que darle 12 meses de tratamiento. De tal manera que este tipo de conocimiento nos ayuda a no dar, a decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente. Esa es la medicina personalizada. Seguridad. Les decía yo que el tratamiento con Pegasis o interferón produce efectos adversos bien profundos. Vean aquí qué efectos adversos. Bueno, cefalea no están, pero fiebre, mialgias, escalofríos, insomnio, produce hasta depresión. Desde el punto de vista del laboratorio, produce anemia y produce trombocitopenia. Es decir, bajan los eritrocitos y bajan las plaquetas. Estos pacientes con tratamiento pueden tener plaquetas hasta de 100,000. Una indicación que cuando llegan a ese nivel y van a pasar de 100,000 a 90,000, se suspende el tratamiento. ¿Sí? Se suspende el tratamiento. En nuestro grupo de investigación encontramos que el uso de danazol, que aumenta las plaquetas,
puede ayudar a ese tipo de pacientes. De hecho, en un estudio que hicimos con el doctor Cabrera en Cuernavaca, encontramos que sujetos que bajan hasta 100,000 plaquetas, con el uso de Danazol se puede restablecer y no suspender el tratamiento. De tal manera que es importante, ¿sí?, identificar qué tipo de alteraciones produce o efectos secundarios produce. Otra indicación, por ejemplo, los sujetos que se saben que antes de infectarse son pacientes deprimidos, no está indicado darle interferón, porque se deprimen más. Ahora, si ustedes quieren que se suicide, pues denle interferón. Depende de quién sea, ¿verdad? A lo mejor conviene que se muera. Los políticos. No hay políticos aquí. Ay, no, tan lindos que son. Bueno, los pacientes con respuesta virológica a la semana 12 y un apego del 80%, eso es importante, porque ya les decía yo, el interferón produce efectos adversos muy severos, muy graves. Entonces hay gente que deja el medicamento. Entonces el apego tiene que ser mínimo del 80%. Entonces presenta una respuesta virológica sostenida del 75%. Eso garantiza que el paciente se vaya a curar. Bueno, en México, ¿qué se ha hecho y qué sabemos? Adicionalmente a lo que les había mostrado yo de datos de la Encuesta Nacional de Salud, se han hecho muchos estudios, muchísimos. Hepatitis C es una de las más estudiadas en Guadalajara. Hay un grupo del doctor Panduro, aquí en el centro médico de la doctora Dehesa, en muchas partes del país. Este grupo de Puebla hizo una revisión sistemática, preguntándose qué es lo que pasa en México con respecto a la prevalencia de virus de hepatitis C. Ellos encontraron, en ese entonces lo publicaron en el 2008, 68 trabajos publicados que cumplieron los criterios que ellos se preguntaban. Y encontraron 44 estudios de sujetos asintomáticos y 28 estudios con pacientes. La prevalencia en donadores de sangre iba del 0% al 2%. 7 de 32 estudios reportaron valores mayores a 1, o sea, muy pocos. La prevalencia en sujetos no donadores asintomáticos fue también del 0 al 2.7. Aquí sí, 7 de 11, fíjate, aquí sí, aquí fueron 7 de 32, 7 de 11, sí tienen valores de más. O sea, que en sujetos no donadores asintomáticos sí estaba alta la prevalencia. Y en personal médico fue de 2.08, aquí fue menos. La prevalencia en pacientes con enfermedad hepática crónica fue de 6.7 al 77%. Esto varía por la técnica de determinar los anticuerpos, pero sujetos que tienen enfermedad crónica tienen un riesgo de tener anticuerpos contra virus de hepatitis C. El genotipo más prevalente obviamente es el 1, que fue del 30 al 87%, siendo el genotipo 1B el más frecuente. De tal manera que la conclusión de este trabajo fue que la población mexicana está de acuerdo con la prevalencia. ¿Se acuerdan lo que decía al principio la Organización Mundial de la Salud? Que puede ir de 1.7 a 2.5. Esa es la conclusión. Nosotros hicimos un estudio donde le dábamos este cuestionario a personas que asistían a las unidades médicas. No sabemos si iban por enfermedad o iban acompañando a un paciente, etcétera, y se les hacía este tipo de preguntas, 5 preguntas. Transfusión sanguínea antes del 95, uso de drogas intravenosas, tatuajes, perforaciones, piercings, familiares con hepatitis C o cirrosis, prácticas sexuales de riesgo. Todos tenemos esto, no es cierto. ¿Pero qué creen? Que encontramos que casi un 50% de los encuestados tenían uno o más de estos factores de riesgo. Entonces, aquellos que tenían uno o más factores de riesgo, se les invitaba a entrar a un estudio. Y encontramos, este es un corte parcial que hicimos el estudio empezó en el 2006 y lo terminamos en el 2010-11. Pero hicimos un corte de un año
nos encuestaron 60,000 sujetos. De estos, el 27,000 tuvo al menos un factor de riesgo. Eso equivale al 46%. Otros estudios han mostrado que el 48% de las personas tenemos al menos un factor de riesgo. O sea que es altísimo, casi la mitad. De los que estamos aquí, algo tenemos. Por eso mencioné el sin protección. Bueno, ya divididos, transfusión sanguínea sigue siendo de los más altos, aunque apareció este dato. Familiares con cirrosis hepática, 34%. Les quiero decir que nosotros revisamos estudios previos y este factor de riesgo no se tomaba en cuenta. Desde entonces ya se toma en cuenta este factor de riesgo. Tatuajes, ya el 26%. Estamos hablando de 2007. Trabajadores del Seguro Social, 10%. Y usar drogas sintéticas, apenas el 1%. Pero este dato va a ir subiendo, porque cada vez hay más uso de drogas. De tal manera que nosotros hicimos este cálculo en ese entonces la población era de 103.3 millones de individuos. El 78% de estos 103 era mayor de 15 años. Por lo tanto, alrededor de casi 33 millones de personas usuarias tienen el riesgo de tener. Es decir, el 46% equivalen a 33 millones o más de sujetos que tienen riesgo de tener virus. O sea, más vale que saliendo se vayan a hacer una ELISA. Bueno, estos son los estados donde se hicieron los estudios, distintas unidades médicas. En algunos fueron 6 unidades médicas, o en el Estado de México fueron 16. En fin, de más de 500,000 sujetos encuestados, agarramos un número para hacer un corte en el estudio, y lo hicimos en el 2009, y hubo 112,000 sujetos que habían dado sangre para hacer el estudio. La población tenía un intervalo de edad de 18 a 69 años. Los datos más importantes están aquí. Uso de drogas no fue estadísticamente, bueno, sí fue estadísticamente del no usar. Tener un sexo u otro, es ser sexo masculino o femenino. La edad, transfusión sanguínea, les decía, ¿se acuerdan? Que sí es importante, droga, el uso de droga, riesgo de prácticas sexuales sin protección, historia de cirrosis y tatuajes parecen también estadísticamente significativos. Distribución por genotipos y por región. El genotipo más prevalente, acuérdense que es el 1 en todas las regiones, en el norte más, el 41%, en el DF aquí es del 27%. Bueno, este es un resumen del estudio que hicimos. Les decía yo que usamos 112,000 muestras. El total de muestras seropositivo fueron 1,663, lo que equivale a 1.54 de prevalencia en la población que asiste al Seguro Social. Es decir, no a todos los. De estos seropositivos, el 48-49% tenían positivo al virus. Es decir, de cada 100 o de cada 100 sujetos, casi 50, ¿sí? tienen el virus. Es decir, de cada 2, 1 va a tener el virus. Y las unidades estudiadas fueron 65. Este es un corte que se hizo en septiembre de 2011. Y esto lo publicamos en un artículo de la revista Salud Pública de México. Y esta gráfica nos habla acerca de la carga viral, ¿sí? Y respecto al genotipo. Si se dan cuenta, los genotipos 1A y 1B son los que más carga viral tienen y son los que más difíciles de tratamiento son. Entonces es directamente proporcional la carga viral con la virulencia, digamos, de los virus, de los genotipos de los virus. Perdón. Estos datos son unos datos que obtuvimos de estas
Esta es en centros de salud de estas ciudades que estudiamos. Aquí estudiamos 15,000 sujetos. Bueno, llegamos a estudiar, hicimos un estudio muy chico de 20,000 sujetos. No traje esa, pero los datos son similares. Lo más importante es que en centros de salud, donde va la población más pobre, gente que no tiene seguro social ni ISSSTE, la prevalencia fue más alta. Pasó de 1.54 a 2.8. O sea, si pensamos que nuestra población, como dicen los políticos, más del 53% es pobre, entonces el riesgo es más alto. Este es el algoritmo que uno debe utilizar para identificar el virus. Primero, el pensar que alguien tiene un factor de riesgo. Si tiene un factor de riesgo, el ELISA. Vamos. Si es negativo, pues ahí para. El cuate no tiene. Pero si es positivo, hay que hacerle el RIVA. En México no se hace RIVA, se va a hacer el PCR. Si sale negativo, puede que uno haga RIVA o otra prueba, o bien se haga la prueba 6 meses después, 1 año después. ¿Sí? Pero si sale positivo, hay que mandar a evaluación médica, hay que mandar con un especialista para que determine qué tipo de tratamiento se le va a dar. Si se le da tratamiento, es posible que se negativice y ahí termine todo. Con el tratamiento lo que se busca es eliminar al virus y sanar a estos pacientes y evitar el riesgo de cirrosis y cáncer hepático. Este es el riesgo de enfermedad. Perdón que pasé muy rápido, pero vean, la necesidad del trasplante es un estudio que hizo Davis en el 98 para ver cómo a medida que uno tiene la infección, los costos de la enfermedad van a aumentar hasta la necesidad de un trasplante. Trasplante de hígado no es tan fácil. Si vemos que en la televisión que hay trasplantes de corazón, de riñón, pero de hígado, más complicado. Ya estoy por terminar. Desde el punto de vista profiláctico, hay muchas vacunas que están en estudio. Este es el estadio en que están. Muchos son estudios preclínicos. Algunos, muy pocos, están en fase 1 o 2, como pero la mayoría están en este estadio. En conclusión, la seroprevalencia de la infección por virus de hepatitis C en México es del 1.5% en la población del Seguro Social y 2.5% en la población más pobre. La tasa de mortalidad por cirrosis hepática es de 40 por cada 100,000 y va aumentando con el tiempo y se estima que más del 40% de los casos son de hepatitis virales. Con el transcurso de los años, la cirrosis hepática tiende a aumentar, así como la morbilidad con otras patologías hepáticas. Estimamos que 46% de la población en México tiene al menos un factor de riesgo para hepatitis C. Los resultados de este proyecto que les mostré, el proyecto de identificación de individuos con hepatitis, van a servir para fortalecer el programa de vigilancia. Muchas gracias. Se me cayó. Si alguien tiene preguntas o dudas que no se quieran aventar a preguntar, ahí está mi correo electrónico. Algo que dije que no les gustó también me pueden decir ahí. Todos son bien recibidos. Doctor, quería molestarlo, quiero preguntarle lo siguiente. Hay un antiparasitario que es la nifuroxacina y hay unos trabajos sobre tratamiento de hepatitis C de un norteamericano que hizo un trabajo en Egipto donde hay una concentración muy alta de hepatitis C y los resultados fueron extraordinarios. Él está actualmente trabajando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puede usted informar acerca de esto? Sobre todo porque el costo, tratamiento, el costo... ¿Digo hepatitis B? Hepatitis C. Sobre el costo de tratamiento hay mucha diferencia entre un interferón y ribavirina y la nifuroxacina. Buena pregunta, sí. Miren, si se recuerdan el año que se introdujo el interferón, pegilado sobre todo, fue en el año 2000. Ya llevamos 13 años. Y yo cuando asisto a los congresos siempre
está la idea de que va a haber a buscar un nuevo tratamiento. Pues no, el interferón parece ser que va a estar un tiempo. Sin embargo, y el tratamiento es caro, como lo dice el doctor, ¿sí? Sin embargo, recientemente muchos laboratorios han creado moléculas pequeñas, ¿sí? En cuestión de tratamiento de este tipo de enfermedades, hay dos tipos de macromoléculas, como el interferón, que es una proteína recombinante, o moléculas pequeñas, ¿sí? Nucleócidos, como la ribavirina. Entonces, últimamente han salido, incluso también un tipo de drogas que se llaman inhibidoras de proteasas. Entonces, esas se ha visto que han tenido cierto éxito, sobre todo con distintos tipos de genotipo. Donde falla un tipo de droga, por el interferón, puede que un tipo de estas drogas sea más efectiva. Ahora, hablaba del costo. El costo es caro. El tratamiento de la hepatitis va a seguir siendo caro. ¿Por qué? Porque estas moléculas pequeñas, aunque no llevan tanta tecnología para su desarrollo, como es caro el tratamiento con interferón, entonces también son caras estas drogas, ¿sí? Porque son muy, muy específicas. Hay una droga que trae Janssen, que es específica para el genotipo 1B. No voy a usar los nombres porque todavía no están en el mercado, no es necesario. Esa droga, ese tipo de genotipo 1B no responden al interferón, entonces va a ser bueno esta droga para ese tipo de pacientes. Entonces va a ser muy importante identificar aquellos sujetos que genotipo tienen y todavía si es 1A o 1B, y si ese 1A tienen una modificación en un aminoácido todavía muy específico, que tengan una sustitución de lisina por glutamina en posición 80. Entonces, vean ustedes hacia dónde va es decir, la especificidad de los tratamientos, y eso entonces hace que se mantenga caro el tratamiento de hepatitis C. Doctor, usted nos mencionó que la hepatitis C es una enfermedad oscura, porque no pensamos en ella. Francamente, yo no estoy de acuerdo en eso. Pensamos en las hepatitis. Lo que pasa es que las manifestaciones clínicas de esta enfermedad no se dan hasta que ya está muy evolucionada. Una cosa es una enfermedad de origen oscuro y otra cosa, en este caso de los virus de la hepatitis, todos, y los virus del HIV son virus persistentes. La palabra persistente es para toda la vida, ahí se van a quedar. Una cosa es infección clínica, manifestaciones clínicas, y otra cosa es cura. Yo no estoy de acuerdo en que la ribavirina y el interferón curen. Una cosa es que baje la seroprevalencia en el paciente, porque yo he visto pacientes con hepatitis C que se fueron a Estados Unidos o a Europa a tratarse con interferón y ribavirina, llegaron a México y después murieron, ¿sí? ¿Cuándo vamos a dar nosotros el tratamiento con ribavirina e interferón? No tenemos características clínicas del paciente, hasta que está agotado. ¿Cuántos años han pasado? Usted mencionó 10, ¿sí? Entonces es muy difícil, ¿sí?, encontrar el umbral clínico para establecer un tratamiento apropiado en estos pacientes. Sí. Gracias. Sí, y claro, todo eso depende de la carga viral del virus, etcétera. Los médicos tratantes son los que saben exactamente qué es por eso les decía yo, este tipo de enfermedades se va haciendo más especializado. Gracias, doctor, por el comentario. Doctor. Sí, doctor, usted mencionaba las diferencias entre hepatitis B. A nivel de salud pública, ¿contamos con los recursos suficientes para esto? Tomando en consideración lo que nos estaba comentando el doctor, sobre todo que son no tratamientos efectivos, sino simplemente de control. Y la otra, ¿qué tanta diferencia en cuanto a información
o importancia se le da con respecto al virus HIV? ¿Respecto a qué? ¿Qué tanta importancia o qué comparación hay en relación de la hepatitis C con el virus de HIV? El virus Del virus de el VIH, pues. ¿El cuál? VIH. Ah, sí. Pues, esta es buena pregunta. Yo casi no quiero hablar de eso porque se tocan sensibilidades, ¿no? Entonces hay grupos en México y en todas partes del mundo, por su naturaleza, ellos apoyan mucho a los infectados por VIH. Si nosotros comparamos, es buena pregunta, el número de infectados de virus de VIH en México se estima que son 180,000, alrededor de eso. Si nosotros hacemos cálculos y estimamos cuántos infectados hay por hepatitis C, hay aproximadamente 1.800.000, o sea, 10 veces más, 10 veces más. ¿Sí? Entonces, precisamente por esos movimientos que hay, esa gente ha logrado llevar agua a su molino para que se dé más atención a los sujetos infectados con VIH, uno. Pero igual se mueren, se mueren tanto los infectados por VIH como los de hepatitis C. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar a conocer más a la hepatitis C. Es decir, no hay una sintomatología como la hay para cuando hay una viremia fuerte con VIH. Ahí hay una diferencia enorme entre la presentación. Por eso David Ho pudo establecer que sujetos que llegaban con un síndrome febril a emergencia, les preguntaba factores de riesgo que pudieran ser de VIH y a eso se establecía tratamiento antes de hacer cualquier cosa. Entonces, y desde el punto de vista de salud pública, pues que yo sepa, no hay un programa yo he intentado, mi jefe es el doctor Mauricio Hernández, cuando fue subsecretario, le propuse que sí sea un programa. Entonces, ya la hepatitis C ya está en el Seguro Popular, o sea, ya se ha avanzado bastante, todo el tratamiento ya también es gratis, ya se puede buscar por ahí. Pero hay que trabajar más, tenemos que trabajar más con nuestras autoridades para que se haga un programa de vigilancia. Lo que hay es un programa, no sé cómo, qué palabra usar, pero no es de vigilancia. Así como hay un programa de prevención temprana de cáncer bicuterino, no lo hay. Buena pregunta. Doctor, una pregunta. Estoy acá de este lado, doctor. Los pacientes que llegan con un coma hepático por hiperamonemia, tengo entendido que tienen contraindicado el uso del interferón. ¿En qué porcentaje llegan a su institución esos pacientes y qué otras alternativas de tratamiento tienen? Sí. Hace años había una investigación, muchos de estos problemas es la fibrosis hepática, que van a conducirlos a insuficiencia hepática. Había una investigación en Guadalajara hace algunos años con un procedimiento retroviral o algo así para disminuir la fibrosis hepática. También el tratamiento con células porcinas y un sistema como un riñón artificial, como un sistema puente para el trasplante hepático. ¿Qué se ha avanzado en esos aspectos? Sí, mire, yo no soy médico tratante, me dieron cuenta, ¿no? Pero al menos por lógica, cuando yo pasé por el internado, pues obviamente a un sujeto que está descompensado y todo, hay que restablecer todas sus funciones. Entonces yo sí estoy de acuerdo que se le suspende el tratamiento. Pero con respecto a los demás comentarios, yo no soy médico tratante, entonces eso le correspondería a alguien que sí, y que está con el paciente que se le está muriendo, ¿no? Doctor Vicente, muchísimas gracias, agradecemos su participación. Soy reiterativa. Un gran tema seguramente, y sobre todo por su problema de voz le agradecemos más. Gracias. Un reconocimiento de... Gracias, muy amable. Gracias. Lo invitamos en la próxima seguramente, doctor. Gracias, doctora. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Por lo tanto, a estas variantes genéticas le llamamos distintos genotipos. Y hay de los genotipos 1A, 1B, 2A, 2B y 3A. Y su distribución en el planeta es muy variable. Por ejemplo, el 5A se ha encontrado en África del Sur y no lo encontramos en México, y viceversa.
en Sudáfrica no prevalecen estos genotipos, aunque el genotipo 1 es mundialmente distribuido. Se sabe que el conocimiento de estos genotipos es muy importante, sobre todo por la respuesta al tratamiento. Se sabe que el 50% de los pacientes con hepatitis cursan con el genotipo tipo 1, el 50% o más, de tal manera que en el caso de Norteamérica, por ejemplo, los pacientes con estos genotipos responden muy bien los genotipos 2 y 3, pero el genotipo 1 no responde también al tratamiento. De tal manera que es muy importante hacer el diagnóstico, tener la carga viral y tener el genotipo para ver el plan de tratamiento que se le va a dar a estos pacientes. Estos son la distribución de los genotipos en Estados Unidos. En México prácticamente es la misma. Les decía yo que el 50% de los sujetos infectados crónicamente con hepatitis C tienen el tipo 1, el 24% este otro genotipo 1B y etcétera. Ahorita les muestro los genotipos prevalentes en México. Aquí están las frecuencias en Estados Unidos y ahí está la carga viral. Si se dan cuenta, el genotipo 1 tiene alta carga viral, el 2 y 3 menos, y estos todavía tienen mucho menos carga viral. De tal manera que, como les decía, estos dos genotipos son más fáciles de curar, 2 y 3, 4, 5 y 6, y el genotipo 1 es más difícil de curar. ¿Qué quiero decir con curar? Se sabe que el tratamiento para pacientes con hepatitis C, con ribavirina e interferón alfa, elimina al virus. Las pestañas, los labios, etc. Entonces, estos son riesgos para adquirir una infección por virus de hepatitis C. ¿Qué otros datos tenemos? Que en cerca del 80% de los pacientes van a desarrollar cirrosis, el 20% de estos desarrollan cirrosis, sobre todo a 30 años, y del 1 al 5% desarrollan cáncer de hígado en un periodo entre 20 y 30 años. La mayoría de los pacientes sufren de cáncer de hígado, no tienen infusión por B, pero sí por hepatitis C. La infección por hepatitis C también exacerba la severidad de la enfermedad subyacente cuando coexisten otras condiciones hepáticas, como hígado graso, obesidad, alcoholismo, etc. El alcohol favorece el desarrollo de la enfermedad, hace que la enfermedad se desarrolle con más rapidez. En particular, la enfermedad hepática progresa más rápidamente en aquellas personas con enfermedad hepática alcohólica e infección por virus de hepatitis C. Estos son unos datos. La Organización Mundial de la Salud no ha actualizado estos datos, los tiene de diciembre 10 del 99, y este es como está en el planeta. En el continente americano, estos son los datos que tenemos desde entonces, y en ese entonces había 785 millones de sujetos y con una prevalencia de 1.7%, es decir, 1% del total de la población. Es decir, si en México tenemos nosotros una población de 100 millones, tenemos aproximadamente 1.700.000 sujetos que probablemente tienen el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C tiene distintos genotipos, es decir, que tiene distintas variantes genéticas. El virus no solamente tiene una variante genética. Los virus pueden ser de ADN o de RNA. El virus de la hepatitis C es un virus de RNA, ¿sí? Y tiene distintos cambios en su genoma, a través de cirugía, a través de tratamientos odontológicos con materiales no esterilizados, piercings, tatuajes, todo aquel procedimiento que rompa la continuidad del tejido son posibles vías de introducción del virus. Una vez que el virus infecta, puede producir una infección aguda. Esa infección aguda es entre el 20 y 25% de los casos y pasa asintomático y no pasa nada.
Sin embargo, entre el 75 y el 80% de los sujetos van a cronicidad. Y estos van a desarrollar un hígado graso, fibrosis, cirrosis y finalmente cáncer de hígado. Todo esto ocurre en 20 o 30 años. La principal causa de trasplante en Estados Unidos es por virus de hepatitis C. Aquí está la evolución de la enfermedad, ¿sí? Les decía yo, aquí está resumido, uno puede adquirir la infección a través de una transfusión, ahora ya no, pero antes del 95 sí. Entre el 15 se cura, entre el 15 y 30%, del 70 al 85 hay cronicidad. De estos desarrollan el 20% desarrollan cirrosis y de estos un 5% desarrollan cáncer y este es el periodo de... ¿Cuáles son los mecanismos de transfusión de hepatitis C? El 50% de esto es precisamente por transfusión. Si ustedes ven el tiempo que se desarrolla la enfermedad, 30 años, pues todavía estamos en un tiempo desde el 95 a la fecha de tener sujetos que fueron transfundidos y no tienen sintomatología. El 25% tiene antecedentes de cirugía, el 5% tiene antecedentes de drogas intravenosas y un 20% es desconocido. ¿Qué posibilidades hay de estos? Los tatuajes y la acupuntura. Sobre todo los tatuajes, antes nada más se tatuaban los hombres, ahora se tatúan las mujeres y no solamente la piel, sino se tatúan a 20%. Mortalidad por cirrosis es del 5% al año. La incidencia de cáncer hepatocelular en pacientes con cirrosis es del 1 al 4%. De tal manera que sí existen elementos clínicos que nos van a permitir interesarnos en esta enfermedad. ¿Cómo? ¿Cuál es la fuente de infección de hepatitis C? Principalmente es a través de productos derivados de la sangre, transfusión sanguínea. Un factor de riesgo importante que nosotros vemos es pacientes que fueron transfundidos antes de 1995. Después hablamos de otros factores de riesgo y de transmisión. La transmisión sanguínea puede ser también a través de transmisión sexual. Un aspecto importante es la asociación con incapacidad y muerte. Es altísima cuando tiene una infección crónica con hepatitis C. Prevención, les decía, no hay una vacuna como existe en hepatitis B. Sin embargo, lo importante es identificar a aquellos sujetos que tengan un factor de riesgo. Quiero que esta situación, este conocimiento les quede como conocimiento para llevar a casa. ¿Cómo nosotros tenemos que pensar en sujetos? A través de 5 factores de riesgo que estos sujetos pueden presentar. Ahorita vamos a hablar de ellos. De tal manera que ¿cómo pensamos en hepatitis C? Simplemente en que esos sujetos tengan esos factores de riesgo. Y también a través de sexo protegido. Sí. Les decía yo que la hepatitis C, el virus de la hepatitis C, infecta al hígado, tiene un tropismo muy especial. Generalmente la infección se adquiere a través de vía sanguínea. Ya les decía yo, puede ser a través de transfusión. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Estoy en la Dirección de Infecciones Crónicas y Cáncer. Nuestro trabajo en el instituto es desarrollar conocimiento científico para políticas de salud que se puedan utilizar en la vigilancia y el control de estas enfermedades, ya sea infección por el virus de inmunodeficiencia, del virus del papiloma humano o del virus de hepatitis C, del que les voy a hablar el día de hoy. La infección por virus de hepatitis C tiene particularmente interés en nuestro campo porque son de las llamadas infecciones silenciosas.
La gente que trabaja en este campo le han llamado la epidemia silenciosa, es decir, no es una enfermedad que no tiene, no causa sintomatología, puede uno vivir con el virus durante mucho tiempo y además poca gente se ha dedicado a la promoción para atender esta enfermedad. De tal manera que le traigo unos datos para que ustedes se orienten. En el mundo, la prevalencia estimada es de aproximadamente del 3%. Cuando se hizo este estudio fue en el 2000 y era aproximadamente unos 170 millones en el planeta, pero hay más, hay como unas 200 millones de personas infectadas en el mundo. El riesgo de cronicidad, que es variable, va desde 75 al 85%, que es altísimo. Si lo comparamos, por ejemplo, con hepatitis B, que el riesgo de cronicidad es apenas del 20%. Adicionalmente, hepatitis B, hay vacuna, como ustedes saben. Para hepatitis C no existe vacuna. La progresión a fibrosis es bajo el riesgo, y sobre todo al principio de la enfermedad. El riesgo de cirrosis, en 20 años el riesgo es del 10%, y si la infección crónica se prolonga hasta los 30 años, el riesgo aumenta a 20 años.